Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Melvin Rivera de Vía Podcast y de la Academia de Podcasting. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente con un webinar y es un tema que a todos nos apasiona porque todos queremos crecer nuestro podcast, pero siempre un elemento clave para hacer crecer un podcast es que te encuentren. Y para que te encuentren, tú necesitas jugar con el doctor Google y con otras plataformas que te indexan. ¿Cómo podemos ayudar a Google y a otras plataformas para que nuestro podcast sea indexado, no se encuentren y como ofrecemos un buen contenido, no se escuchen? Ese es el propósito de la charla de hoy, de este webinar que estamos ofreciendo aquí, gracias también a Caproni FM, cuyo CEO nos ha acompañado para compartir sus experiencias, sus conocimientos sobre este tema. SEO para audio y podcast. Vamos a tener una sesión de preguntas al final. La sesión completa durará máximo 1 hora. Si terminamos antes, pues terminamos antes, pero vamos a estar máximo 1 hora. Y yo te voy a pedir que si tienes una pregunta, entres al chat. Yo estoy pendiente al chat y vamos a escoger las preguntas más relevantes y se las vamos a pasar al final de la presentación a Gabriel para que Gabriel las conteste. Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde para Uruguay, también Ángel Rodríguez, no sabemos de dónde, pero de todos los lugares. Si quieren, entren y digan, mi nombre es tal y vengo de tal lugar. Ángel Rodríguez nos acompaña también aquí en esta sesión. Y ya están llegando más gente. Muchas gracias y bienvenidos al webinar SEO para audio y podcast. Y les voy a dejar ya mismo con Gabriel J. Pérez Irizarry. Gabriel fundó hace un tiempo una compañía que es uno de los primeros alojadores de podcast que tenemos en América Latina. Ya teníamos uno o dos, básicamente, pero ahora entra Caproni.fm. Es un emprendimiento que comenzó en Puerto Rico y que se dedica a alojar podcasts, a proveer una página web con el alojamiento y esto es interesante, a proveer un medio para que tú puedas vender productos descargables, todo en una sola cuenta. O sea que si tienes un ebook, si tienes un producto que lo pueden descargar, hasta un podcast especial, me imagino, porque todo lo que puedas descargar, todo lo que puedas descargar lo puedes mercadear a través de esa cuenta en Caproni. Gabriel, bienvenido y adelante con la charla de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentar, eh, ahora mismo no tengo permiso para poder compartir la pantalla. Ok. Voy a compartir la pantalla y entonces comienzo. Ok. Si hay algún problema técnico o algo, me dejan saber. Creo que deben poder ya ver la presentación. Pues yo soy Gabriel, yo soy el fundador de Caproni, una plataforma para podcast. Yo también tengo mi propio podcast que se llama Negocios Online. Y también tengo experiencia con SEO, por varias páginas web que yo tengo. Quizás una de las más antiguas que tengo es un blog sobre aprender japonés. A mí me encanta mucho toda la cultura japonesa y tengo un blog sobre ese tema. Ok, pues voy a comenzar. ¿Qué exactamente es el SEO? SEO. Esto viene de las siglas en inglés que se dice Search Engine Optimization, o sea, optimizar para los motores de búsqueda.
Estas son una serie de estrategias para que nuestro contenido pues aparezca en los resultados de búsqueda. Este contenido, en esta charla, pues vamos a estar enfocados mucho en el espacio de los podcasts, pero todo esto realmente también aplica a blogs, cualquier tipo de contenido que usted pueda publicar por internet. Y también en la charla voy a hablar mucho específicamente sobre Google, pero también esto aplica realmente, o sea, voy a estar hablando los fundamentos, y los fundamentos realmente pueden aplicar a cualquier motor de búsqueda. Por ejemplo, en Spotify, cuando la gente busca los podcasts, en la aplicación de Google Podcast, en otros buscadores como DuckDuckGo, Bing. Los fundamentos realmente pueden aplicar a casi cualquier buscador. Oga, ¿por qué esto nos debe importar? ¿Por qué se habla tanto del SEO? ¿Por qué la gente que hace mercadeo en internet le pone tanto énfasis? Bueno, en nosotros, en el caso de los podcasts, un detalle muy importante es que el 40% de las personas descubren podcasts a través de buscando a través de los apps de podcast. Por ejemplo, una persona quiere buscar un podcast sobre negocios, pues quizás escribe negocios en la búsqueda de Spotify. Y entonces, pues es importante pues que cuando la gente te busca, o sea, si nuestro podcast es de negocios, pues que aparezca cuando la gente busque negocios. O sea, nosotros queremos que la gente que tenga la intención de escuchar contenido como el de nosotros, pues nos descubra. Ok, ¿por qué es importante? Pues, para recalcar, ajá, para que más personas descubran nuestro contenido. El contenido puede ser podcast, puede ser blog, un blog, una página web de mercadeo de un producto, etcétera. Y entonces, pues, ¿para qué uno quiere la atención de la gente? ¿Por qué quiere que uno descubra, o sea, además de pues, el resultado directo que es descubran nuestro contenido? Bueno, pues hay algo que se llama mercadeo de contenidos, content marketing, que es que si uno tiene algún producto, algún ofrecimiento, servicio que quiere ofrecer, pues una manera de uno mercadearse es a través de creando contenido relacionado a los servicios que uno ofrece. Por ejemplo, si yo soy un programador y yo hago trabajo freelance, y pues yo quiero verme como una autoridad en ese campo, y también quiero pues que gente que emplea a programadores como yo me descubran. Pues una manera de yo mercadearme es simplemente escribir contenido de programación de mi área de especialidad. Y así pues cuando la gente esté buscando sobre esos temas, me descubre a mí, me descubre mi página web, me descubre mi podcast y dice, yo quiero contratar a esta persona que es un experto en esto. Y pues esto pues resulta en más ventas. Que en el ejemplo que estoy dando pues sería pues servicios de programación, pero igual podría ser, por ejemplo, si usted vende vamos a suponer que usted tiene un podcast sobre emprendimiento y usted vende algún curso sobre emprendimiento, pues puede ser que lo descubran para entonces usted poder vender su curso. Para resumir, el SEO sirve para que nos descubran nuestro contenido, y pues, cuando nos descubren nuestro contenido, pues pueden resultar en más ventas. Y lo que vendemos, pues puede ser cualquier cosa realmente. Ok. ¿Por qué el SEO y no otras cosas? Probablemente las personas lo que usan más común para mercadeo en internet son las redes sociales. Quizás es como que lo más obvio, lo más que interactúan. Por ejemplo, en Latinoamérica, el Facebook tiene una penetración increíble, más que ninguna otra red. Y pues mucha gente pues utiliza las redes sociales, Facebook. Bueno, pues les voy a hablar ahora por qué el SEO, por qué se distingue. Bueno, pues una de las razones es porque tienen una tasa de conversión más alta que cualquier otro método de mercadeo por internet.
lo cual puede ser bastante sorprendente, pero a la misma vez no, porque, o sea, si uno está buscando información sobre algo en específico, usualmente es porque ya tiene una intención de compra, por ejemplo, o no tiene que ser necesariamente compra, puede ser, quiero aprender sobre esto y la conversión puede ser no necesariamente una venta, sino, por ejemplo, suscribirse a meterse en una comunidad o meterse a un mailing list, a una lista de correo. Pues SEO supera a todos los métodos de mercadeo, incluyendo las redes sociales, e inclusive el mercadeo por email, que también es uno de los más efectivos y que también yo creo que a veces se descuida. Otra razón, porque el SEO, otra razón que el SEO tiene ventajas versus los medios sociales, las redes sociales y otros métodos de publicidad, es que tiene un retorno de inversión bien alto. Después les voy a hablar más en los detalles técnicos de por qué ocurre esto, pero si usted invierte en un contenido y pone ese contenido en una página web, a través del tiempo el número de visitas va a ir aumentando por sí solo, de manera orgánica. Aquí en esa gráfica pues podemos ver eso. Esto se compara con, por ejemplo, una campaña de anuncios. La campaña de anuncios pagada en Facebook o en Google dura pues por la duración que usted pagó y ya, se quedó ahí. También igualmente, si usted hace un post en Facebook, en Twitter, pues eso tiene una vida de si máximo un día. Sin embargo, algo que una pieza de contenido que usted ponga en una página web, cada vez, mientras pasa el tiempo, los buscadores como Google le van a dar más valor a ese contenido. Y puede que siga creciendo y trayendo cada vez más y más y más gente si usted no haga nada. O sea, es como la magia de los intereses. O sea, usted pone un dinero en el banco y pues él va creciendo solo sin usted tener que hacer nada. Pues el SEO es así también. Ok. Entonces voy a hacer ahora una comparación más directa con las redes sociales. Quiero comenzar diciendo primero que nada que o sea, esto no es una cuestión de uno o lo otro. Probablemente, o sea, van a necesitar los dos, el SEO y las redes sociales. Y probablemente también necesite una lista de correo, probablemente también necesite, o sea, hacer ventas directas. O sea, el mercadeo en internet tiene muchas ventajas, pero a la misma vez es fuerte. Pero voy aquí a comparar con redes sociales y por qué yo pienso que más gente debería invertir en SEO de lo que se hace usualmente. Y las diferencias. Ok. Una diferencia del SEO versus las redes sociales es que el SEO requiere paciencia. O sea, para que usted empiece a ver resultados puede tomar meses. Es una inversión a largo plazo versus las redes sociales. Usted puede tener resultados casi inmediatos. Por ejemplo, que usted haga un post en Facebook y se vuelve no súper viral, pero que bastante gente lo comparte. Otra diferencia es que pues el contenido, como había mencionado, tiene una larga vida útil. Una página web sobre un contenido, mientras el contenido obviamente no se vuelve obsoleto, pues puede durar una década. Versus que en las redes sociales pues hace un post y ya, eso dura un día como mucho y requiere que usted esté constantemente enviando contenido. Otra diferencia del SEO versus las redes sociales, que usualmente en el SEO, pues uno está trayendo a la persona hacia uno. Esto puede ser el podcast, puede ser una página web, y pues esto da más control sobre la presentación de la marca, la interacción del usuario. Versus que en las redes sociales uno está pues simplemente a la merced de lo que ofrece la red y también está a la merced de los algoritmos de la plataforma, los cuales están constantemente cambiando. Por ejemplo, recientemente salió que las páginas de Facebook, si usted hace un post en una página de Facebook, alrededor de solamente el 1% de la gente que le dio like a su página va a ver eso.
Y antes ese por ciento era mucho más alto, o sea, como que el valor, si usted invirtió un montón en una página de Facebook, pues de momento su inversión ahí se echó. Y todo eso fue por una decisión de Facebook que está totalmente fuera de su control. Ok. eh, Otra ventaja es que pues a través del SEO, pues, o sea, es que la persona está buscando algo, o sea, la persona está buscando algo, y entonces de esa manera, pues, descubre su contenido. Usted optimizó para que eso ocurriera. Pues ya esa persona tiene una intención de compra o intención de escuchar, lo que sea. O sea, la persona quiere hacer algo, no es que, versus que en las redes sociales es simplemente pues que una persona pues se topa con su contenido, que no necesariamente pues estaba pensando en comprar o escuchar su podcast de negocios al momento o algo por el estilo, aunque sí tiene la ventaja de que pues ayuda a educar a la gente, porque si la gente no ni siquiera sabe que algo existe, pues no lo van a buscar. Entonces, pues una desventaja quizás del SEO es que quizás es un poco más difícil obtener feedback de la gente versus que en las redes sociales, pues uno es bien fácil comunicarse con la gente, ver los comentarios y pues así uno aprende de las personas. A mí me gusta decir que o sea, como las redes sociales son como una plaza pública donde usted va a buscar a la gente, pero realmente usted quiere encontrar a la gente en esta plaza pública y entonces traerlos para adentro a su casa o a su negocio. Entonces ahí es que hace la venta y pues la casa, su negocio, pues sería el podcast, la página web. Ok, ya voy a entrar, ya traté de ahí establecer el valor del SEO, compararlo con otros métodos de mercadeo por internet y ahora voy a empezar a hablar más de cómo, o sea, cómo el background, el trasfondo técnico y pues cómo hacerlo, o sea, cómo yo optimizar mi podcast para que salga o mi página web o los dos. Ok, pues para esto, antes de ese preámbulo, les voy a explicar cómo hacer, ajá, ayudarlos a que su podcast aparezca más. Pues por favor tengan paciencia conmigo y escúchenme esto que es un poquito técnico, pero realmente bien sencillo. Ok, pues ¿cómo funciona Google? Y voy a usar el ejemplo de Google, pero realmente esto aplica a casi cualquier cosa. Ok. Básicamente ellos escanean el internet entero, todo el mundo, todas las páginas de web que existen y lo ponen en una base de datos. Y por esta razón es que es importante que usted tenga una página web para su podcast, porque así usted también, la gente podría descubrir su podcast, no solamente cuando escuchan cuando están buscando podcast en Spotify o por podcast, quizás una persona que ni siquiera sabe que los podcasts existen puede descubrir su podcast si están buscando en Google. Por eso es que tener una página web, yo lo recomiendo para los podcasts. Ok, pues Google tiene esta base de datos de todo el contenido de todo el mundo. ¿Cómo ellos deciden qué presentarle a la persona cuando buscan, por ejemplo, aquí en esta imagen dice Analytics? ¿Cómo ellos deciden qué presentarle a la persona cuando alguien buscó esto? Bueno, ellos tienen diferentes algoritmos que le dan como una jerarquía a las páginas. Unas están más altas que otras, en una jerarquía como una prioridad. Eh, ok, usualmente las páginas que tienen más contenido ganan. Con esto quiero decir, si usted tiene un artículo, vamos a suponer que la persona escribió Analytics en el buscador, y entonces mi blog tiene un artículo de 2000 palabras y otro tiene de 500, Google es mucho más probable que recomiende el de 2000 palabras, porque ellos van a asumir pues que tiene más información, es más útil, etcétera. La otra medida es que si ellos ven que mucha gente tiene enlaces con su página, o sea que mucha gente en su Facebook, en su página web, pusieron un link, un enlace a su página web, pues esa página web gana. Por ejemplo, CNN es una marca bien reconocida mundialmente. Probablemente hay millones de páginas web que tienen enlaces a CNN. Pues eso le da mucha fortaleza en Google. Entonces, también otra medida que ellos usan para darle pues, un mejor posicionamiento o no a una página web es la autoridad
del dominio. El dominio se refiere a cuando usted ve en el web browser, usted ve, por ejemplo, www.google.com. Eso se llama dominio. El dominio, su autoridad, pues depende, por ejemplo, de cuánto tiempo lleva registrado y asociado a esa página web. Por eso es que yo decía en esta parte anterior que es como acumular interés. Mientras el website es más, simplemente por el website ser más viejo, tiene más autoridad, más gente lo va a ver. Ok. O sea que también vale la pena que saquen el website y el dominio lo más rápido posible. Ok. La competencia. Ok. Aquí hice el ejemplo de una búsqueda del término analíticas en inglés. Realmente es bien difícil con una página nueva aparecer bajo ese término, porque van a haber obviamente páginas, inclusive en las mismas páginas de Google, que por las razones que discutí aquí, le van a dar prioridad. Y entonces va a ser bien difícil que usted aparezca ahí. Entonces aquí es que entra un poquito ya más finalmente o sea, en el SEO, cómo optimizamos de verdad para aparecer. Pues una estrategia de las más comunes es que uno tenga contenido sobre un nicho. Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica. 22,000 personas buscan al mes tomato plant, esas palabras. Esto es una búsqueda bien común. Es una búsqueda bien genérica. Probablemente hay websites viejos, bien grandes, que tienen artículos sobre tomates. Va a ser bien difícil ganarle. Pero si usted hace un artículo bien específico, ¿por qué mis tomates se están poniendo amarillos? Eso podría ser un título de un blog post. ¿Por qué mi tomate se está volviendo amarillo? Si usted escribe un artículo sobre eso, es bien probable que alguien escriba eso en Google y usted hace el primero en aparecer y la persona entra a su página web. Ok, ok, sí, y entonces, ¿cuál es la desventaja de esto? Bueno, pues la desventaja es que menos gente está buscando ese término, pero la ventaja es que usted está trayendo una audiencia más específica y que va a ser el primero en aparecer en los resultados de la búsqueda. O sea que para ir directo al punto, es bien importante pensar sobre qué contenido usted va a cubrir en su podcast, si quiere atraer gente. Es importante planificar eso. O sea, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué yo puedo hablar que quizás otra gente no ha hablado, sea interesante y traiga a la audiencia que yo quiero? Eso es importante pensarlo. Entonces, eso requiere investigar, pues, qué está haciendo la otra gente. Y pues eso voy ahora a explicar cómo investigar qué está haciendo la otra gente. Ok, esta estrategia que yo describí aquí de básicamente de enfocarse en un nicho cuando usted habla en su podcast o cuando está escribiendo, se le llama long tail keywords. Si usted busca, de hecho, si busca long tail keywords en Google, le va a salir un montón de información y ese término probablemente es bien competitivo. Pero ¿cómo uno descubre estos nichos, estos long tail keywords? Bueno, realmente hay herramientas que son carísimas para este propósito y son complicadas de usar y realmente no hay necesidad para hacer nada de eso a menos de que usted se vaya a dedicar profesionalmente a eso. Algo tan sencillo como usted usar ir a google.com y escribir más o menos el tema que le interesa hablar. Por ejemplo, yo puse aquí negocios online. Entonces aquí me recomienda, bueno, pues eso me da una idea de temas más específicos relacionados, temas nichos relacionados a los negocios online. Aquí me dice negocios online con poca inversión, es uno de las sugerencias. Bueno, pues yo puse negocios online con poca inversión, lo empecé a escribir, y entonces me dice negocios rentables online con poca inversión. Probablemente
si yo escribo un blog post que se llama así mismo, negocios rentables online con poca inversión, probablemente no va a haber muchos resultados y usted puede llegar a ser el primero. Que usted simplemente, por ejemplo, con que haya pensado de que, mira, yo voy a hablarle más o menos un episodio de este tema y le puso al episodio ese título, negocios online rentables con poca inversión, simplemente por eso ya más gente lo va a descubrir. Y le recalco, esta técnica se llama long tail keywords. Ok, pues vamos a suponer que yo hice mi episodio y le puse este título, negocios rentables online con poca inversión. Ok, ¿qué pasa después? Bueno, lo primero es, pues usted saca un episodio, más o menos rápido, no invierte una cantidad increíble de tiempo, lo hace como una prueba. Entonces estoy asumiendo que también está publicando este episodio en la página web de su podcast. Ok, hay una herramienta gratis que se llama Google Search Console. Esta herramienta le va a decir cuánta gente está descubriendo su página, de este caso, el episodio de su podcast, cuánta gente lo está descubriendo a través de Google. Usted configura esta herramienta, espera un mes y mira a ver qué pasa. ¿Cuánta gente está viniendo gracias a este episodio? Si empieza a llegar bastante gente, ¿qué uno hace? Pues entonces uno invierte más. Yo mejoro el episodio, a las notas del episodio las hago más largas para que tengan más, para que sean más descriptivas, con mejores enlaces. Inclusive puedo añadir una transcripción del episodio entero y eso va a ayudar muchísimo en el SEO, porque como describí más temprano, a Google pues le gusta que tenga contenido que ellos consideren como experto y pues ellos asocian largo con experto. Y pues así usted sigue iterando. Vamos a suponer que no pasó nada, que no trajo a nadie. Bueno, pues ya sabe que quizás tiene que usar otros términos, otras descripciones, otro tema en su podcast, en su blog. Ok. Voy ahora a presentarles la herramienta de Google Search Console. Esto es un ejemplo de cómo se ve. Esto es una página web mía. Aquí me dice cuántos clics totales. 3.000, más de 3.000 clics. A mi página, o sea, que esto significa que más de 3.000 personas, o sea, 144.000 personas vieron mi página en los resultados de Google y de esos 144.000, un poco más de 3.000, le dieron clic. Eso significa pues que está trayéndome un tráfico de más de 3.000 personas, este contenido. Y aquí dice esto, CTR medio. Esto significa pues el porciento de las personas que mostró, a cuales Google le mostró mi página, cuántas le dieron clic. 2.3%, suena bajo, pero en verdad en la industria no está mal realmente ese tipo de porcentaje. Esto sí es problemático. Posición media, 26. Eso significa que en promedio mi página sale el número 26 en los resultados, que realmente es bastante malo porque casi nadie mira la segunda página y pues esto estaría en la segunda página. Ok. Entonces, ellos también tienen algo bien chévere y es que dicen a través de qué consulta le mostraron la página web mía o suya a los que estaban buscando y bajo qué término. Por ejemplo, aquí me dice que 71 personas le dieron clic a mi página cuando estaban escribiendo en la búsqueda HiSeq Method. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente significa que yo soy bastante competitivo en ese término. Que si yo quiero traer más gente a través de ese término, pues significa que debería invertir más en ese contenido. Y así va a traer más gente aún ese artículo que está relacionado a ese término. Ok,
También esta herramienta pues le dice cuáles son las páginas que más están trayendo tráfico. Por eso es que es importante que en la página web de su podcast usted tenga una página separada para cada episodio. Así va a ser mucho más fácil, pues además de que es una mejor experiencia simplemente para el usuario, pues también es mucho más fácil después poder medir la eficacia de su trabajo. O sea, cuánta gente este episodio me trajo a través de Google. Y entonces aquí pues muestra cuántos clics recibió cada página y cuántas veces se mostró esa página a los buscadores. Ok, en términos de podcast, específicamente, o sea, ¿qué contenido yo puedo tener para atraer gente a través de Google y a los buscadores de Spotify, el buscador de Apple Podcast y todos los apps de podcast? Una de las cosas más sencillas es simplemente el nombre del podcast y el título y los títulos de los episodios. Yo veo que la gente a veces se inventa este nombre bastante esotérico, creativo con el nombre del podcast. Esto puede funcionar para alguien, una marca grande, por ejemplo, NPR, que tienen dinero para mercadeo, ya son una marca reconocida. Pues estos nombres más creativos pues les pueden funcionar, pero si usted está empezando, no es un podcast muy grande, yo les recomendaría que simplemente tenga un nombre del podcast que sea bien alusivo al tema que usted va a hablar y al tipo de audiencia que vaya a traer. Algo tan sencillo como eso, le va a ayudar un montón. Otra cosa, verifique que ese nombre no esté usado ya por otro podcast. Usted simplemente vaya a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, el Podcast Index y busque el nombre de su podcast y verifique que más nadie lo está usando, porque esto puede traer, además de que le trae competencia, en términos de SEO, pues también puede causar confusión entre la gente que lo escucha. Ok, más allá de esos fundamentos, o sea, primero tenga esos fundamentos bien. Ok, segundo, las notas de los episodios. Las notas de los episodios deben ser bastante largas y bien descriptivas. Los temas las palabras claves relacionadas al tema que cubrió en su podcast, pues deben estar en las notas del episodio. Y también es importante que ponga enlaces en las notas porque a Google le gustan los documentos que tengan enlaces. Esto no aplica tanto para los buscadores de Spotify y eso, pero para Google es bien importante. Finalmente, una herramienta de las más poderosas para mejorar el SEO en cuanto al Internet, Google, los otros buscadores, es tener una transcripción del podcast en su página web. Y esto va a ayudarle un montón por la razón de que, como le dije anteriormente y le digo nuevamente, a Google le da prioridad a los artículos que son más largos. Obviamente no puede escribir un artículo larguísimo que sea repetitivo, o sea, como que ellos pueden notar que algo no es un escrito real. Pero si usted simplemente tiene un episodio de una hora, por ejemplo, usted está una hora hablando, si usted transcribe ese episodio de una hora, eso va a resultar en una cantidad increíble de texto y es menos trabajo eso que usted escribir para mucha gente va a ser menos trabajo sentarse a hablar una hora que hacer un blog post de 5.000 palabras, por ejemplo. Ok, pues voy a transicionar ahora. Voy a hablar un poco sobre mi plataforma y cómo le puedo ayudar con este tema del SEO. Bueno, Caproni es una plataforma para publicar podcast. Yo soy el fundador. Eh, una de las ventajas que tenemos versus otros servicios es que nosotros le ofrecemos página web para todos sus podcasts. Aquí pueden ver cómo se ve la página web en los teléfonos, que de las maneras más comunes que la gente visita la web hoy.
pues esto ya está incluido, usted no tiene que montar, no necesita conocimiento técnico para montar la página web, tampoco tiene que actualizarla manualmente. Cada vez que usted publica un episodio, él automáticamente actualiza la página y pone el episodio nuevo. Ok, otra ventaja es que estábamos hablando en el SEO, pues uno de los propósitos es pues ventas, lograr ventas, o sea, usar el podcast como un contenido, una forma de mercadeo de contenido y atraer gente para poder para hacer una venta. Una venta puede ser muchas cosas, pero aquí específicamente nosotros les ayudamos a que la gente pueda vender desde la misma página de su podcast sin tener que aprender a usar nada, ninguna herramienta complicada, poder vender ebooks, PDF, video, cualquier tipo de cosa que se pueda descargar. Otro servicio que nosotros ofrecemos es que hacer una transcripción a mano es consume muchísimo tiempo. Y si usted fuese a pagarle a alguien que lo hiciera, pues puede ser bastante costoso. Nosotros ofrecemos un servicio en que utilizando tecnología de inteligencia artificial se hace la transcripción automáticamente en español o en inglés y se pone automáticamente también en su página web. Otra ventaja es que las páginas son bien rápidas. Esto yo no lo mencioné anteriormente, pero Google, otra métrica que ellos usan para juzgar las páginas es cuán rápido cargan. Ellos le dan prioridad a las páginas que son rápidas. Pues las páginas de nosotros son rapidísimas. Nosotros pasamos las pruebas. Google tiene unas pruebas que se llama Google Lighthouse para probar la velocidad de las páginas web. Y pues según esas métricas, pues las de nosotros son de las más rápidas que hay para podcast. Si les interesa más este tema, pueden reservar una consulta gratis de SEO conmigo, sin compromiso alguno. Pueden entrar a este enlace que tengo aquí, cal.caproni.fm/reunión, y ahí pueden reservar una cita conmigo. Me pueden enviar un correo electrónico a gabriel@caproni.fm. También me pueden seguir por Twitter y enviarme un mensaje directo, o también aquí tienen mi número de teléfono, o simplemente pues pueden ir directo a la página de caproni.fm y desde allí también pueden reservar su cita. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que, que le haya servido útil la charla y estoy listo ahora para contestar preguntas. Ahora sí, me están oyendo, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Gabriel? Esto del SEO es muy interesante. Ustedes saben que la semana pasada Google cambió las reglas para que tu podcast aparezca en la aplicación, en el área de recomendados. Y mucha gente no lo sabe ni le prestó atención a esa noticia que la dimos en el newsletter de Vía Podcast, pero es importante. O sea, cuando Doctor Google da una norma, uno tiene que estar sabiendo qué es lo que está cambiando, porque las posibilidades, como decía Gabriel, de que tu podcast salga en los primeros lugares de la lista, tú las puedes aumentar si pones en prácticas estas recomendaciones, palabras clave, poner transcripciones. Yo le cuento una experiencia que yo tuve. Yo he probado transcribiendo. Ustedes pueden transcribir automáticamente y qué bueno que la plataforma de Caproni lo hace automáticamente y te las publica automáticamente. Pero también no hablamos como escribimos. Entonces también tú puedes decir, no, yo prefiero editarlas porque no hablamos. Nosotros a veces hablamos con el tono y el tono le añade una pausa, cambia por completo el sentido de una oración. Entonces hay gente que dice como yo dije, bueno, cuando yo probé transcribiendo completamente y publicando, luego probé transcribiendo y editando y me gustó más esa. Y también probé transcribiendo
y pidiéndole a un colega que hiciera un artículo del contenido del podcast. Y eso lo aprendí de un podcaster australiano que él indexaba muy bien su podcast y me dijo, Melvin, una de las cosas que yo hago es que publico el podcast, pongo algunas citas en las notas, pero luego hago un artículo basado en la transcripción. Y eso con Caproni lo pueden hacer porque les va a proveer la transcripción. Definitivamente, o sea, realmente lo ideal es que usted edite la transcripción. Claro. O sea, para ser 100% honesto, o sea, es un trabajo bastante arduo. O sea, pero con todo esto del contenido, el SEO, el mercadeo, usted obtiene el resultado que usted invirtió. O sea, mientras más invierte, más resultado tiene. Pat Flynn, uno de los gurús de marketing digital de Estados Unidos, él pone las notas, pero las pone en un link abajo. Yo no sé si todavía lo hace. Antes a mí me llamaba la atención porque él las ponía y yo decía, y te hago la pregunta ya que no nos han hecho ninguna pregunta. Google indexa inclusive un archivo que se coloque, así como hacía Pat Flynn. Pat Flynn colocaba el archivo con un enlace para que tú descargaras la transcripción. Ellos tienen la capacidad, sí, de ver PDF, pero realmente le dan bien poca prioridad. O sea, como que un PDF versus una página web, ellos siempre le van a dar prioridad a la página web. No les gustan mucho los PDFs, pero sí tienen la habilidad de escanear los PDF. Interesante, eso yo no lo sabía. ¿Alguna pregunta para Gabriel sobre SEO de páginas web y podcast? Estamos en un mundo de cambio. Antes era fácil estar en las primeras posiciones de Google, pero ahora hay más contenido, toda la gente. Una cosa una cosa, Gabriel, yo tengo otra pregunta. Yo te he hecho un preguntón. Como ustedes lo No, preguntan, yo adelante, pregunto. adelante. Yo he notado, Gabriel, que muchos podcasts están produciéndose bajo, bajo pago, un podcast premium. Y me Sí. parece bien. Yo creo que todos tenemos que buscar la manera de monetizar un servicio que damos gratuito, ¿no? Hay mucha gente que pone 3 gratuitos y uno con un contenido especial lo ponen premium para los que se suscriben. Yo sé que algunas de las notas de esos podcast premium hacen arreglos para que no puedan ser copiadas. La página web no puede ser copiada. Y yo lo sé porque yo he intentado bajar un artículo de un sitio que cobra por membresía. Se me olvidó, no lo hago a propósito. No es que lo estoy haciendo a propósito, lo he hecho por error, ¿no? Se me olvidó y trato de descargar el artículo y no lo puedo copiar. La pregunta es, esos podcasts que ponemos notas así, que están protegidas para poder nosotros cobrar una membresía, ¿Google las indexa? Pero, por ejemplo, o sea, una página web que requiere password o que está Ujú, detrás de un ujú. Que Patreon, o sea, requiere, sí, que requiere un acceso. no, pues no van a estar indexadas. Lo que sí, se puede hacer, es que, por ejemplo, yo pago por podcast, hay varios podcasts y yo pago por ellos. Uno de ellos lo que hacen es que ellos tienen dos RSS feed, uno que es el pago y uno que es gratis. En el RSS feed gratis, ellos tienen, o sea, ellos sacan el episodio premium, lo sacan, pero sacan más que los primeros 10 minutos. Pero las notas están completas. O sea que Mm. así pues tiene el beneficio de que va a estar indexado, aunque el contenido pues solamente va a estar en un segmento, no va a estar completo. Y bueno, ese segmento pues incentiva a que la gente también pague por la versión premium. Patricia nos hace una pregunta. Algunas recomendaciones para los títulos y descripciones de los podcasts, independientemente de las plataformas en que se suban. ¿Qué tú recomendarías en términos de los títulos y las descripciones para que sean indexadas por Google? Sí,
Mira, realmente, o sea, los consejos que yo di realmente funcionan, aplican a casi cualquier buscador. Y en casi cualquier buscador va a pasar lo mismo que yo, la dinámica que yo dije de que este, si hay un tema que es bien genérico, bien abarcador, va a ser bien difícil competir. Entonces, por esto es imposible, es importante que usted sea bien descriptiva en el título y la descripción, o sea, que sea bien específico sobre qué hablo y cómo eso diferencia. Por ejemplo, el ejemplo que di de, obviamente no, no va a ser un podcast sobre los tomates, pero si hiciera un podcast sobre los tomates, pues mira, cómo crecer tomates en primavera en Perú. Nadie va a hablar de eso más que usted. Otra cosa es que los enlaces, que añada enlaces a las notas, muy importante. Y usted simplemente, o sea, como haga como un análisis de mercado. Escriba en los buscadores de donde usted quiere salir los términos del título que está pensando usar y mira a ver qué otras cosas salen. Entonces, mira, a ver, mira, cómo yo puedo competir con esta gente para yo aparecer primero. Bueno, pues usualmente una manera de ser más descriptivo. DA nos pregunta de Uruguay, nos pregunta si Google explica cómo ellos optimizan su buscador. ¿Hay alguna No, manera de verlo? realmente, o sea, esto del SEO en verdad es como una magia negra, o sea, porque realmente ellos jamás van a decir, lo que sí ellos pueden decir a veces públicamente es, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si haces esto te vamos a penalizar. Eso sí, ellos lo publican, pero ellos no te dicen, haz esto para que salgas adelante, excepto lo que yo mencioné de que la página sea rápida. Eso es algo así que ellos publican, hacen público y lo dicen. Haz que la página cargue rápida y te vamos a ayudar. Pero aparte de eso, realmente es mucha especulación. Pero anyways, en verdad esos detalles así súper técnicos no son muy importantes. O sea, lo importante es los fundamentos. La Pero es regla. interesante lo que tú dices de la página web rápida, es bien importante porque si una página, la mayoría de los alojadores, y es lógico, por el costo bajo que te dan, tienen una cantidad de páginas web, de blogs y de podcasts en un mismo servidor. Entonces, un criterio para escoger a un alojador es qué tan rápido es la página web. Yo he dejado alojadores de Vía Podcast por esa misma razón, porque, porque digo, no, tiene que ser rápido, tiene que ser un precio razonable, porque acuérdense, no traten de buscar barato y rápido, traten de buscar rápido y razonable. Así es que yo creo que es una alegría de que en Caprioni tú tienes una velocidad rápida. Otra pregunta que hay por aquí de Richard Mujica. Siendo tan importante una página web para mi podcast, ¿funciona igual una página gratuita, esa de subdominio? Eh, Realmente depende, o sea, depende de quién lo está proveyendo. Por ejemplo, Anchor, las páginas que ellos dan no son muy buenas porque o sea, realmente, o sea, de hecho, Anchor está en un subdominio, yo creo que ni siquiera está en un subdominio. O sea, realmente el hecho de que esté en un subdominio no es negativo. Excepto por la cuestión de la marca, o sea que no va a estar resaltando su marca en el dominio y que está cediendo un poco de control. Pero aparte de eso, o sea, en cuanto al ranking en Google, no le va a afectar mucho. Más importante que eso es que cada página, cada episodio tenga su página web separada que cargue rápido y el contenido mismo. O sea, eso es más importante que si está en un subdominio o no. Bueno, aquí viene otra. Hay, Ujú. Termina, por favor. Perdón. iba a decir también que, o sea, si usted está dispuesto a invertir el tiempo, hay servicios como WordPress, por ejemplo, ofrecen páginas gratis por subdominio, o sea, tendría que manualmente a sacar una página cada vez que saca un episodio, etcétera, pero eso sí puede funcionar perfectamente bien. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta.
¿hay algún límite para las palabras clave? Para Palabras las palabras claves son esas claves, palabras que incluimos en el documento, la descripción del podcast, y que son las que Google usa para indexar cuando alguien está buscando esa palabra, ¿no? mira, no hay un límite estricto. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones sí van a cortar. Ellos van a imponer su límite. Si no me equivoco, el más estricto es Google Podcast, que pone, si no me equivoco, yo tengo este detalle por ahí escrito, pero creo que es como 500 caracteres, algo así. Realmente no es tan largo lo que ellos permiten. Pero sin ¿Qué tú embargo, recomendarías como mínimo? yo diría mínimo un párrafo, pero que esté bien escrito, o sea, que esté bien, o sea, es mejor tener calidad que ser largo por ser largo. O sea, yo diría al menos un párrafo bien escrito y con enlace. Por eso es importante, Gabriel, que cuando uno está haciendo, digamos, una entrevista sobre un tema, antes de publicar, empezar a buscar cuáles son las palabras clave que la gente está usando en Google para hacer preguntas. Yo uso mucho answerthepublic.com, es un sitio medio gratuito, ¿no? tiene, tiene limitaciones. Y ellos ahí, tú entras una palabra y te dicen de tu país o de la región que tú selecciones, qué es lo que la gente está preguntando con esa palabra clave. Por ejemplo, ¿cómo subir un podcast? ¿Qué es subir un podcast? ¿Por qué debo subir un podcast? Entonces te dice y te dice los porcentajes. Entonces eso también me ayuda a mí cuando estoy publicando un podcast para saber si la gente está buscando esta expresión, la uso como palabra clave y no la que yo pensaba utilizar. Esas son algunas cosas muy prácticas. Qué bueno, Gabriel, que estás mencionando las palabras clave. Eso es un detalle bien importante que, o sea, digo, o sea, uno puede hablar de lo que quiera si simplemente quiere publicar y ya, pero si la meta es atraer una audiencia, crecer una audiencia, pues no, uno no puede simplemente hablar de lo que uno quiera. Uno Sí, quiere ver, así es. uno tiene que buscar qué la gente quiere escuchar, qué la gente Así quiere es. leer, y pues eso requiere pues preparación previa, a producir el episodio y el contenido. Sí, así es. Alguien nos pregunta si usar Wix Premium afecta en el SEO del podcast. O sea, realmente, o sea, o sea, yo conozco Wix, pero no sé cuál es la diferencia del premium, pero, o sea, realmente Casi siempre, casi siempre el premium es que es de pago. sí, sí, definitivo. Mira, en verdad, yo pienso, o sea, que en verdad cualquier página web, Wix es un servicio bien popular. Yo pienso que no va a haber ningún problema. Simplemente le diría que invierta en comprar su propio dominio. Además de resaltar la marca, también o sea, es como lo que mencioné al principio de la charla, un dominio es como una inversión, es como si casi como si fuese un real estate, una bienes raíces. Perfecto. Eso va a crecer de valor con el tiempo, nadie se lo puede quitar. Vamos a suponer que un día Wix se va a la quiebra, usted va a tener su dominio, puede moverse a otro servicio, tiene más control y usted va a ser el dueño del contenido de verdad. Con quien sea que esté, yo les recomiendo que inviertan en un dominio. Y los dominios hoy día son bien baratos. Sí, así es. Voy a pasar ahora a preguntas sobre Caproni que quieren también a hacerte. Una de las preguntas viene de Puerto Rico, de Podwepa. Sobre las ventas, ¿podrían ser tutoriales y cómo funciona o si es un modelo donde se dividen las ganancias? No, usted se queda con el 100% de la ganancia. Y sí, podría vender un tutorial Descargable. descargable. O sea, mientras el tutorial sea, por ejemplo, un PDF, un audio, un video, pues sí, lo puede vender y usted se queda con el 100% de la ganancia. Lo que quiere decir que también puede vender un podcast premium, También podría vender un podcast premium, sí. pero la única cosa es que la persona se queda con el audio.
y lo puede distribuir. Bueno, realmente eso pasa con todos los podcasts premium, o sea. Sí, sí. Sí, todo tiene su límite, ¿no? Y su riesgo. Otra pregunta dice, ¿cuál es el costo de la aplicación? La gente, Tenemos el plan más barato, comienza en $18 al mes. $18 al mes. ¿Y qué incluye? Tiene un periodo de prueba de gratis, 2 semanas, y incluye todo menos las transcripciones, que eso es el próximo plan. Muy interesante. Incluye todo menos las transcripciones. Pero incluye el website, $18. la tienda, todo. La tienda Publicación está en muy todas las bueno. O sea, plataformas. incluye una página web, incluye la tienda, más el alojamiento del podcast Y, por $18. y todos los podcasts, puedes tener todos los podcasts que quieras, también Ah, con una puedes sola tener, cuenta. entonces puedes tener una red de podcast dentro de Sí, la cuenta. con una sola cuenta, sí. Y hay algún límite de... Hay un límite de 10,000 descargas al mes, pero realmente No, pero imagínate, realmente son un límite cuando bastante tú llegues a generoso. 10,000, puedes comprar a Caproni. Exacto, 10,000 son bastantes, sí. Sí, oye, qué bueno, muy interesante, Gabriel, ese concepto. Esa es la tendencia que yo veo ahora en los alojadores. Ya pasó esa antigüedad de que tú tenías una cuenta para un podcast, ¿no? Ahora tú puedes tener más de un podcast y puedes tener también podcast privado. Y mientras más servicios haya, mejor porque tú te economizas el hecho de tener que comprar los servicios por separados. Sí, otro beneficio también es que vamos a suponer que usted tiene una persona que lo ayuda a producir su podcast. Usted tiene una funcionalidad de equipo para usted invitar a la persona a su podcast y pueda manejar el podcast también. Muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Déjame ver si hay alguna otra pregunta sobre la empresa. No, yo creo que se me fueron todas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay preguntas. Ya con esto terminamos. Okay. Hay un comentario por aquí que te quería compartir. Déjame ver. Dice Zulinés Avilés. Aviles. Zulinés Avilés. Dice, no se me va a olvidar la plaza pública ni los tomates. Así es que ya tú sabes. Bueno, ha sido un privilegio, Gabriel, que compartas esta idea. Yo creo que este es un inicio. Yo tengo un artículo ahí en Vía Podcast, en la sección Comienza aquí, un artículo sobre la importancia de las transcripciones. Y lo escribí el año pasado, lo estoy ahora preparando para renovarlo, porque lo que hice fue que probé en ese momento cómo funcionaban todos los servicios y identifiqué lo que funcionaba en español y lo que funcionaba en inglés. En ese momento, el año pasado, no había muchos que hacían en español, así que es bueno que tu servicio que esté incluido con el alojamiento lo hace en español y en inglés, porque eso nos facilita. La semana pasada yo hice una transcripción de un video tutorial que hice para la academia y me costó $7 hacer una transcripción. Wow. Sí, O sea, o sí, sea, o sea, pueden ser costosos. Sí. si tú pagas $18 por alojar un podcast y te permite hacer transcripciones, está muy interesante esa alternativa. Gabriel, muchas gracias. No creo que ya tengamos Gracias. algunas preguntas. Vale. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a visitar Vía Podcast. Araceli no ha podido estar con nosotros. Ella ha estado con nosotros, pero callada porque anda caminando en el coche y por eso no ha podido conectarse y participar. Saludos a Araceli. Araceli es la productora de Notipod y Vía Podcast. Conmigo es mi hija. Alguna gente me dice, oye, se parecen mucho ustedes. Sí, somos parecidos. Y los dos venimos de la radio. Y les invitamos a suscribirse al newsletter de Vía Podcast, donde todos los días nosotros seguimos más de 50 sitios y les resumimos 7, 8 notas para que usted no tenga que hacerlo. Y son notas sobre noticias, tendencias, herramientas. Y también le invito para la Academia de Podcasting. En la Academia de Podcasting acabamos de publicar, no, esta noche o mañana por la mañana vamos a publicar el webinar que dimos ayer en vivo, un webinar contestando 2 preguntas, un coaching, un webinar que fue un coaching privado, ¿no?
para los miembros de la academia. ¿Cómo decido el tema de un podcast? Una pregunta que nos hizo Pothuepa de Puerto Rico, que es miembro de la academia. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo grabo una sesión, una sala de Clubhouse? Y yo compartí mi experiencia grabando un podcast en Clubhouse. Ya la grabé, ya la tenemos, la vamos a subir para los miembros de la academia. El costo de la academia es muy barato, es el costo de un café con leche y varias donas en el Starbucks de su país. Y más que eso, usted, cuando usted se va a un bar, invita a unos amigos, a lo mejor gasta más que eso. O cuando va a un restaurante. Así es que de ese el privilegio de tener acceso a docenas de tutoriales y webinars con gente como el Midcar Cano Molina, uno de los mejores consultores que hay en España de podcasting, Félix Locutor Co. de Colombia, director de Radio Caracol Podcast, Rodrigo Zapata de México, son algunos de los profesores, Keiner Chará de Colombia, algunos de los consultores que nos ayudan en preparando los tutoriales. Así es que muchas gracias y agradecemos profundamente la oportunidad de estar con ustedes y de haberles presentado esta sesión titulada SEO para audio y podcast. Hasta la próxima. Gracias.